¿Alguna vez te has sentido al borde del abismo, enfrentando una montaña tan alta que parecía imposible de escalar? ¿Te has encontrado en un lugar donde tus sueños parecen lejanos, donde las circunstancias y las dudas amenazan con aplastarte? Si es así, este video es para ti. Hoy Dios te habla y su mensaje es claro. Ten fe en que alcanzarás tus metas. Pero ¿y si te dijera que hay un poder oculto en la fe que puede transformar la realidad en la que vives? Un secreto que muchos ignoran y que solo se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Te atreves a dar ese paso? Imagina por un momento que cada desafío en tu vida es como un ladrillo en una construcción. Un ladrillo que, aunque pesado y difícil de cargar, puede convertirse en el cimiento de un edificio que tiene la capacidad de alcanzar las nubes. Así de poderoso es el papel de la fe en nuestra vida. La fe no es solo una palabra, es la chispa divina que aviva el fuego de la esperanza y nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. Es natural sentir miedo y duda. Todos nos encontramos en ese lugar oscuro donde la incertidumbre aplana nuestra confianza. Pero hoy quiero desafiarte a mirar más allá de las limitaciones. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que con fe hicieron lo imposible. Gente común que se convirtió en protagonistas de historias extraordinarias, porque creyeron que lo que Dios les decía iba a ser una realidad en sus vidas. ¿Y si tú fueras uno de ellos? A lo largo de este video, juntos exploraremos las enseñanzas bíblicas sobre la fe y cómo ésta puede guiarnos hacia la realización de nuestras metas. Te invito a abrir tu corazón y tu mente. Vamos a descubrir los secretos que pueden desbloquear las puertas que parecen estar cerradas, las bendiciones que están esperando ser manifestadas en tu vida. Pero esto no se trata solo de escuchar pasivamente. Quiero invitarte a que te comprometas. Es fundamental que participes. Así que antes de adentrarnos en este estudio, te invito a comentar la frase: con fe todo es posible. Al hacerlo, no solo haces un acto de fe, sino que también te unes a una comunidad de creyentes que, como tú, buscan la guía de Dios en sus vidas. Además, te animo a dar me gusta a este video. Con cada pulgar arriba, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. ¿Acaso no deseas que más almas sean tocadas por la palabra de Dios? Tus acciones aquí son más que un simple gesto. Son un reflejo de tu compromiso con tu fe y con los demás. Muchos en el mundo no tienen acceso a una iglesia o a un apoyo espiritual. Este canal, este espacio, se está convirtiendo en un refugio para ellos, y tu interacción es crucial para que podamos seguir compartiendo la luz de Cristo. Así que antes de avanzar, te pido que consideres esta conexión maravillosa que tienes ahora mismo en tus manos. Hoy, en nuestro viaje, exploraremos cómo la fe puede liberar poderosamente tu potencial. Verás que a veces hay una bendición esperando ser desbloqueada, y tu fe es la llave que la abrirá. Haré promesas de esperanza, promesas de que al final de este video te sentirás empoderado y motivado para tomar acción. La instrucción que compartiré contigo no es solo información, sino una guía divina que puede llevarte a un nuevo nivel de entendimiento y experiencia en tu vida. Permíteme compartir contigo que, al final de este video, te retaré a que reflexiones sobre tus propios sueños y metas. ¿Qué es aquello que parece inalcanzable para ti? Juntos, desenterraremos verdades bíblicas que resuenen con tu espíritu. Y quizás, hasta descubras la fe que jamás pensaste que tenías dentro de ti. Lo que está en juego es muy valioso. La vida que sueñas es posible, y tu fe puede hacerla realidad. Así que, si estás listo para este viaje transformador, acomódate y quédate hasta el final. Quiero que sientas el poder de la fe vibrar en tus venas mientras exploramos juntos este mensaje divino. Recuerda, no estás solo en este camino. Dios está contigo y su palabra nunca regresa vacía.
Ahora, sin más demora, comencemos nuestro viaje hacia la fe y el cumplimiento de nuestras metas. Al igual que las estrellas brillan en la oscuridad, así brillará tu fe al alcanzar esas metas que tanto anhelas. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Número 1. La fe de Moisés. ¿Alguna vez te has sentido pequeño ante un desafío enorme, como si las fuerzas del universo conspiraran en tu contra? Piensa en Moisés, un hombre que se enfrentó a una tarea monumental. Un día, mientras pastoreaba ovejas en el desierto, Dios lo llamó de una manera extraordinaria. ¿Cómo podría un simple esclavo, un fugitivo, ser el libertador de un pueblo entero? Esta pregunta resonó en la vida de Moisés, y sin embargo, su historia nos muestra que cuando Dios da una misión, también proporciona la fe necesaria para cumplirla. Moisés fue llamado para liberar a Israel de la opresión de Egipto, y a pesar de sus dudas, encontró en ese llamado el comienzo de una historia monumental. Él podría haber sentido miedo y duda, como muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a metas que parecen inalcanzables. Pero aquí está el secreto. La fe en las promesas de Dios puede cambiar el curso de nuestra vida. ¿Cómo transformó Moisés su miedo en valentía? ¿Cómo podemos nosotros hacer lo mismo hoy? Dios le mostró a Moisés no solo su destino, sino también su potencial. Le ofreció señales y maravillas como herramientas para enfrentar un pueblo cautivo y un faraón endurecido. La vara que se convirtió en serpiente y el mar que se abrió son símbolos de las bendiciones que nos aguardan cuando actuamos con fe. Pero antes de que Moisés levantara su vara, tuvo que ejercitar su confianza en lo que Dios le estaba revelando. Imagina que cada vez que Moisés dudaba, Dios estaba frente a él, recordándole con amor: tienes el poder para transformar esta realidad. Confía en mí. Así es como Dios se comunica con nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si decidirías creer en lo que Dios tiene reservado para ti? La fe no es solo un acto de esperanza, es un compromiso activo de nuestro ser, de nuestra voluntad para abrazar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Moisés tuvo que entregarse completamente a la dirección de Dios. A medida que avanzaba en su camino, cada desafío, cada plaga, cada reclamo de los israelitas era una oportunidad para reafirmar su fe, no solo en su capacidad, sino en la fidelidad de Dios. ¿Cuántas oportunidades estás dejando pasar en tu vida porque te sientes incapaz? La historia de Moisés es un recordatorio constante de que Dios se mueve a través de aquellos que son imperfectos, pues su perfección brilla en nuestra debilidad. Hay una poderosa lección aquí. Oportunidad para reflejar esa fe. Esta es la clave. Cada esfuerzo, cada pequeño movimiento hacia adelante enarzúa a Dios y permite que nuestras metas se manifiesten frente a nosotros. La historia de Moisés nos anima a recordar que los grandes cambios comienzan con la fe en un Dios que no nos ha dejado solos. Si Moisés pudo afrontar las dificultades de liberar a un pueblo, tú también puedes ser fuerte en la búsqueda de tus propias metas. Confía y actúa, porque en ese espacio entre los sueños y la realidad, Dios está trabajando. A lo largo de su camino, Moisés no solo liberó a los israelitas, sino que también se liberó a sí mismo de la duda y el temor. Al hacerlo, forjó una relación tremendamente más fuerte con Dios. La fe es así, es un viaje en el que nunca estamos solos. Cada paso que tomamos nos acerca a esa benévola promesa divina, y con cada gesto de confianza nos empoderamos para alcanzar nuestros sueños. Moisés nos invita a vislumbrar la posibilidad y entender que detrás de cada desafío hay una oportunidad divina esperándonos. ¿Podrías entregarte a esa oportunidad hoy y permitir que Dios obre en tu vida? Tu camino puede transformarse en una historia tan poderosa como la de Moisés si decides tomar esa primera acción de fe. Así que,
Al levantar la mirada y abrir tu corazón a la dirección divina, recuerda que cada paso cuenta y que tu fe tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino también el destino de aquellos que te rodean. ¿Estás dispuesto a ser un instrumento en manos del Creador para que a través de ti su plan se cumpla? Hoy es el día de empezar a actuar con fe, pues tú también estás llamado a grandes cosas. La historia de Moisés es un testimonio de que el viaje de la fe es en definitiva el camino hacia la realización de nuestras metas. Es en ese espacio de confianza y acción donde los milagros ocurren y la manifestación de nuestro propósito divino comienza. Número 2. La fe de David y Goliat. ¿Alguna vez te has sentido como un David frente a un Goliat, sintiendo que no tienes posibilidades contra los desafíos que enfrentas? La historia de David es poderosa y reveladora para cada uno de nosotros, ya que ilustra cómo la fe puede desafiar lo que se considera imposible. Cómo un joven pastor logró enfrentar y derrotar a un guerrero gigante mientras el ejército entero de Israel temía. Este relato no solo nos presenta un enfrentamiento físico, sino una batalla espiritual en la que la fe se convierte en la verdadera arma. David era un simple pastor cuando fue ungido como rey. A pesar de su juventud y la trivialidad de sus ocupaciones, había algo más grande en su interior, una fe inquebrantable en Dios. Fue la fe la que lo impulsó a presentarse ante Goliat cuando nadie más se atrevía. ¿Quiénes son los gigantes en tu vida? Esas circunstancias que te hacen sentir impotente. La historia de David nos enseña que los problemas que parecen insuperables no son más grandes que el Dios al que servimos. Cuando David se enfrenta a Goliat, nos muestra el verdadero concepto de la fe activa. ¿Acaso no te gustaría tener la valentía de David? Aceptó el desafío no basándose en su fuerza física, sino confiando plenamente en Dios. Llevaba consigo 5 piedras lisas, un instrumento simple, pero su verdadera arma era la fe. No se dejó abrumar por la estatura de su oponente, ni por la presión del ejército que lo rodeaba. ¿Cuántas veces has dejado que las opiniones de los demás afecten tu fe y determinación? La confianza de David en Dios era tan fuerte que le permitió declarar con aliento de valentía: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». En este momento de confrontación, David no solo afirmaba a su adversario, sino que también reafirmaba su identidad en Dios. ¿Cómo te identificas tú en medio de tus luchas? ¿Las circunstancias te definen o es tu fe lo que te representa? La enseñanza aquí es clara. A menudo, lo que consideramos una debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza cuando la fe se entrelaza en nuestras acciones. David nos recuerda que no necesitamos gran cantidad de recursos o estar en una posición de poder. Todo lo que realmente necesitamos es una fe genuina que nos impulse a actuar y creer en lo que Dios puede conseguir a través de nosotros. La fe no es pasiva, es un movimiento audaz hacia el propósito divino. En el momento que David lanzó la piedra, no fue solo un acto físico, fue un acto de fe que resonó en los cielos, y el resultado fue que la piedra se convirtió en un instrumento de victoria. ¿Te has preguntado por qué a menudo fallas en dar el primer paso hacia tus metas? A veces, el miedo nos hace titubear, pero el momento en que decidimos dejarlo de lado y dar ese paso, se abre la puerta a la posibilidad. También es importante notar que al derrotar a Goliat, David no solo impactó su propia vida, sino que también inició un cambio en la nación entera. Cuando tienes fe y actúas en consecuencia, tu victoria puede influir y bendecir a muchos a tu alrededor. ¿Cuántas vidas podrían ser transformadas si decidieras ser valiente como David? En la vida enfrentamos gigantes en muchas formas: dudas personales, problemas económicos, relaciones difíciles
y temores que paralizan nuestras aspiraciones. Esta historia de David nos invita a preguntarnos si estamos listos para desafiar a esos gigantes con la fuerza de nuestra fe. Necesitamos recordar que no estamos solos. Al igual que Dios estaba con David, Él está a nuestro lado para enfrentar cualquier enemigo. El relato de David y Goliat es un poderoso recordatorio de que sin importar lo que estemos enfrentando, nuestra fe puede darle la vuelta a la situación. Hoy, ¿te atreverás a ser valiente y desafiar tus gigantes? Recuerda que los verdaderos logros en la vida provienen de una fe activa, no de la ausencia de temor, sino del coraje para seguir adelante a pesar de él. David se convirtió en rey, no porque haya derrotado a Goliat, sino porque en su corazón había la certidumbre de que con Dios a su lado, las posibilidades eran infinitas. Así que levanta tu mirada y recuerda que, en medio de tus propias luchas, Dios está contigo. Tu fe es un recurso poderoso que puede cambiar no solo tu vida, sino también impactar a quienes te rodean. ¿Desafiar los gigantes que te aprisionan? El camino hacia el cumplimiento de tus metas comienza con ese simple pero profundo acto de creer. La historia de David nos inspira a levantarnos firmes, a entender que no importa cuán inmensos sean nuestros retos, con fe y con la dirección divina, cualquier gigante puede ser derrotado. Número 3. La fe de Esther. ¿Alguna vez te has sentido insignificante en un mundo donde todos parecen tener poder y voz, como si tu vida no tuviera un propósito claro? La historia de Esther es un faro de esperanza que ilumina el camino de aquellos que se sienten pequeños ante la inmensidad del desafío. ¿Cómo es posible que una joven huérfana, quien vivía en un exilio, se convirtiera en la salvadora de su pueblo? La fe de Esther no solo cambió su vida, sino que alteró el destino de toda una nación. Esther fue llevada a la corte del rey de Persia, donde se convirtió en reina, pero su vida de lujo se veía opacada por una amenaza inminente para su pueblo, los judíos. Esther se enfrentaba a una decisión crucial. Debería arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para interceder ante el rey y salvar a su gente. ¿Cuántas veces has sentido que has de actuar ante una injusticia, pero el miedo al rechazo te detiene? La valentía de Esther se fundamentó en una fe profunda de que su existencia tenía un propósito y ella debía vivirlo. Cuando Mordejai, su tío, le dijo: ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?, Esther se dio cuenta de que podía ser el instrumento de salvación que Dios necesitaba. La fe en que Dios la había colocado allí, por una razón, encendió su determinación. ¿Te atreverías a pensar que tal vez tú también estás donde estás por una razón especial? A través de su fe, Esther decidió convocar un ayuno antes de acercarse al rey, un acto que simbolizaba su dependencia total de Dios. Al entender la importancia de su acción, no solo buscó la fuerza en sí misma, sino también en la comunidad que la rodeaba. ¿Cómo puedes encontrar apoyo en tu comunidad cuando te enfrentas a decisiones difíciles? Es fundamental en nuestra vida de fe rodearnos de personas que puedan interceder por nosotros y levantarnos cuando nos sentimos débil. Esther, con valentía, se presentó ante el rey sin ser llamada, un acto atrevido que podía costarle la vida. Pero su fe le otorgó la confianza para enfrentar al poder. ¿Cómo sería tu vida si decidieras actuar con fe ante las situaciones que te amenazan? Ella defendió a su pueblo con gracia y sabiduría, y en el proceso cambió la corriente de la historia. La respuesta del rey fue un testimonio de la valentía que emanaba de la fe. Esther se atrevió a hablar, a arriesgar su posición y su vida para cumplir un propósito mayor. ¿Creatividades se han puesto en marcha en tu mente cuando consideras lo que podrías lograr si te dejaras guiar por tu fe?
Su historia resuena con el eco de que no importa cuán insignificante te sientas, tu voz y tu acción pueden ser decisivas. A través de la figura de Esther, comprendemos que la fe no es solo pasiva. Es el motor que nos impulsa a actuar, incluso en el miedo. Pensando en esto, ¿qué pasos estás dispuesto a tomar en tu vida cotidiana para desafiar las injusticias o las situaciones que te incomodan? El actuar de Esther nos enseña que ser parte de un cambio requiere coraje y compromiso. Al final de su historia, vemos que la fe no solo salvó a los judíos, sino que también elevó a Esther a un lugar donde sirvió con propósito. Así que hoy, si ves un desafío gigantesco en tu andar, recuerda que tu fe puede llevarte a actuar y dar la voz que necesita ser escuchada. El valor de Esther nos inspira a levantarnos y a no dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones. La lección que podemos tomar de la historia de Esther es clara. No dejes que las circunstancias te definan, sino que permite que tu fe hable quién eres y quién has sido llamado a ser. Nos enseña que a veces hay una preservación divina en nuestras luchas y que podemos ser las manos de Dios que transforman el sufrimiento en liberación. ¿Sientes que tu voz es pequeña en medio del clamor del mundo? Reflexiona en la historia de Esther y considera el impacto de tu fe. ¿Qué sería de la historia del pueblo judío sin su valiente intervención? Lo mismo se aplica a nosotros. Cada acción de fe cuenta y tu voz tiene el poder de cambiar el destino. Así que, hoy, pregunta a tu corazón: ¿estás dispuesto a levantarte y actuar como Esther en tu vida? Tu fe puede ser la chispa que encienda la llama de un cambio transformador, no solo en tu vida, sino en la de quienes te rodean. Es hora de reconocer que tu vida tiene un propósito y que la fe puede abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Deja que la historia de Esther vuelva a inspirarte a actuar con valentía y a reconocer la inmensa obra que Dios puede hacer a través de ti. Número 4. La fe de Abraham. ¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a dejar atrás todo lo conocido para embarcarte en una aventura incierta? La historia de Abraham es una poderosa lección de fe que nos muestra cómo confiar en Dios, incluso cuando los pasos a seguir no están claros. ¿Qué sucede cuando debes dejar todo lo familiar para seguir una promesa que aún está oculta en el horizonte? La vida de Abraham es un testimonio de cómo la fe puede guiarnos a lo largo de caminos desconocidos y desafiantes. Abraham, originalmente llamado Abraham, vivía en Ur de los Caldeos, un lugar de prosperidad y familiaridad. Sin embargo, Dios lo convocó con una promesa extraordinaria: lo haría padre de una gran nación. ¿Cómo recibió Abraham esta llamada? ¿Con miedo o con certeza? A pesar de los riesgos, Abraham eligió obedecer, dejando su hogar, su familia y todo lo que conocía. Esto nos enseña un principio crucial: la fe a menudo requiere sacrificios. Dios le dijo: «Ve a la tierra que te mostraré». Este acto de fe tan valiente no solo implicó la partida física, sino también la del corazón. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado de Dios a nuevas tierras en nuestra vida, ya sea espiritualmente, emocionalmente o físicamente? En este contexto, Abraham se convirtió en un modelo de cómo se necesita una fe audaz para seguir a Dios en lo desconocido. A lo largo de su viaje, Abraham enfrentó numerosos desafíos y pruebas. Se encontró con hambre, incertidumbre, y se vio obligado a entrar en situaciones difíciles que pusieron a prueba su fe. ¿Qué pasa con nuestros propios desiertos en la vida? ¿Cómo respondemos a ellos? En esos momentos, la fe de Abraham sirvió como un faro que iluminaba su camino y lo guiaba, incluso cuando las circunstancias se volvían sombrías. Una de las pruebas más significativas en la vida de Abraham
fue el mandamiento de ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. ¿Cómo puede ser que Dios pida algo tan valioso? Esta experiencia no solo fue una prueba de fe, sino una demostración de la total confianza que Abraham había cultivado en su relación con Dios. Aquí aprendemos que la verdadera fe va más allá de la comprensión humana. ¿Cómo podemos llegar a desarrollar una confianza tan profunda en Dios? Cuando Abraham levantó el cuchillo sobre su hijo, nos muestra que la fe genuina implica la entrega total. Pero Dios, que siempre tiene un plan, detuvo su mano y proveyó un carnero como sacrificio. ¿Te has dado cuenta de que siempre hay una provisión divina en medio de nuestras pruebas más duras? Este acto no solo fue un alivio, sino que también selló un pacto de promesas que cambiaría la historia de la humanidad. A través de Abraham, Dios nos enseña que las promesas no siempre llegan de inmediato. Durante años, Abraham esperó la llegada de Isaac, el hijo de la promesa, y cada día de espera le enseñó a sostenerse en la esperanza divina. ¿Cómo reaccionas tú ante la espera? ¿Te desanimas o permites que tu fe te sostenga? La espera es parte del proceso de crecimiento en la fe y nos prepara para recibir lo que Dios ha prometido. Abraham es conocido como el padre de la fe, no solo porque escuchó y obedeció a Dios, sino porque su historia es un recordatorio constante de que la fe puede transformar nuestra realidad. Cuando seguimos a Dios en el tiempo correcto, sus promesas se cumplen, aun cuando parecen improbables. La fe de Abraham no solo dejó un legado en su propia vida, sino que sembró las bases para una nación y un propósito divino que impactaría para siempre. Cuando reflexionamos sobre la vida de Abraham, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dar un paso hacia lo desconocido por la fe en las promesas de Dios? La respuesta a esta pregunta puede ser decisiva en nuestra vida. Si abrazamos la fe como lo hizo Abraham, nuestras montañas se moverán, nuestras naciones serán transformadas y nuestras vidas serán tocadas de maneras que no podemos ni imaginar. La historia de Abraham subraya que el viaje de fe no siempre es fácil, pero es el camino que nos lleva a experimentar la fidelidad de Dios. Así que si en este momento estás enfrentando la incertidumbre o la pérdida, recuerda que Dios siempre tiene un plan y su voluntad es buena. Nos recordará que, aunque nuestras circunstancias cambien, su promesa permanece fiel. Hoy, ¿quieres permitir que la fe de Abraham te inspire a salir de tu zona de confort y a abrazar lo que Dios tiene reservado para ti? Recuerda siempre que el camino hacia el propósito de Dios a menudo se inicia con un paso audaz de fe. La historia de Abraham es para cada uno de nosotros, recordándonos que al final de la jornada, Dios no solo nos guiará, sino que también nos dará más de lo que nunca imaginamos. Número 5. La fe de Job. ¿Alguna vez has sentido que tus circunstancias te sobrepasan, como si el mundo entero se alineara en tu contra? La historia de Job es un relato profundo que nos enseña acerca de la fe en medio del sufrimiento. ¿Cómo es posible mantener la confianza en Dios cuando la vida se torna oscura? Job, un hombre justo y temeroso de Dios, fue sometido a una serie de pruebas devastadoras que desafiarían incluso la fe más firme. Job vivía en la tierra de Uz y era conocido por su integridad y rectitud. Sin embargo, un día, el enemigo se presentó ante Dios con el propósito de poner a prueba su fidelidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las pruebas y el sufrimiento están presentes en la vida de los creyentes? Este es un enigma que muchos enfrentamos, pero la historia de Job ofrece respuestas profundas. La vida de Job cambió drásticamente cuando perdió sus posesiones, sus hijos y finalmente su salud.
¿cómo puedes seguir adorando a Dios en medio de una tormenta tan devastadora? La verdadera fe se manifiesta no solo en los momentos de gloria, sino en aquellos momentos oscuros donde la desesperanza parece ser la única. Respuesta. Job, en su profunda aflicción, se niega a maldecir a Dios. En lugar de eso, exalta su nombre. Incluso en medio de sus lamentos, Job expresa: aunque Él me mate, en Él confiaré. Esto es un testimonio de la fe que persistente en el dolor, una fe que se aferra a la verdad de que Dios es bueno, incluso cuando las circunstancias parecen demostrar lo contrario. ¿Has tenido algún momento en tu vida donde tus creencias fueron desafiadas de tal manera? Aquí podemos encontrar un paralelo. Cada vez que Job enfrentaba un nuevo desafío, buscaba respuestas. Su dolor no lo llevó a la incredulidad, sino a un anhelo de saber más sobre su relación con Dios. Las preguntas de Job, sus lamentos y sus dudas son honestamente humanas y reflejan la necesidad de orden en nuestra vida de fe. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras gritando en la oscuridad, buscando respuestas que no parecen llegar? Job fue rodeado por amigos que intentaron ofrecerle consuelo, pero en realidad se convirtieron en portadores de palabras vacías que no le ofrecieron el alivio que necesitaba. ¿Quién puede entender el dolor de otro a menos que haya caminado por el mismo sendero? A menudo intentamos buscar consuelo en los demás, pero la verdadera paz proviene de una relación directa con Dios. Dios finalmente responde a Job no con explicaciones, sino con preguntas que invitan a la reflexión profunda. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Este enfoque desafía a Job a examinar su comprensión de Dios y su soberanía. Así aprendemos que a veces la respuesta de Dios no consiste en eliminar nuestros problemas, sino en ofrecer una revelación de quién es Él en medio de ellos. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, las respuestas de Dios no son lo que esperamos, pero son exactamente lo que necesitamos? La historia de Job no termina en su sufrimiento. Al final, Job es restaurado y bendecido con el doble de lo que había perdido. ¿Sabías que, a menudo, nuestras pruebas pueden convertirse en oportunidades de bendición si permanecemos fieles a Dios? Esta restauración mostró no solo cómo Job fue asemejado en su fe, sino también cómo el sufrimiento en su vida tuvo un propósito divino. La lección clave aquí es la perseverancia de la fe, incluso cuando la vida se conjuga en caos. La verdadera fe es aquella que se mantiene firme ante la adversidad, que sigue buscando a Dios a pesar de la confusión o el dolor. ¿Qué tal si piensas en tu propia vida? Cuando el dolor llega, ¿te alejas de Dios o te acercas más a Él? Al final, la historia de Job revela que Dios nunca nos deja solos en nuestro sufrimiento. Él se acerca a nosotros y si estamos dispuestos, podemos ver su mano moviéndose en cada situación difícil. La fe de Job nos inspiró a recordar que aunque el camino pueda ser doloroso, el propósito de Dios está en el proceso. Así que, queridos amigos, cuando la tormenta se desate en nuestras vidas, debemos buscar la oportunidad de testimoniar nuestra fe. Al igual que Job, somos llamados a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La historia de Job es un faro que nos guía hacia la esperanza, recordándonos que, al final, las pruebas pueden ser el medio por el cual Dios nos lleva a una mayor intimidad con Él y a un propósito más profundo que nunca imaginamos. Número 6. La fe de Pedro. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras a punto de hundirte en un mar de dudas y miedos, mientras miras a tu alrededor buscando una señal de salvación? La historia de Pedro nos ofrece un relato inspirador sobre la fe y la perseverancia en tiempos de dificultad. ¿Qué haces cuando te enfrentas a una tormenta en tu vida y parece que todo a tu alrededor te está empujando hacia abajo?
La vida de este apóstol nos enseña cómo confrontar los momentos de incertidumbre y cómo la fe puede guiarnos hacia la certeza. Pedro, un pescador común, fue llamado por Jesús a dejar sus redes y seguirlo. ¿Te imaginas dejar todo lo que conoces y te es familiar para seguir un camino desconocido? Pedro encontró en Jesús el propósito y la dirección que su corazón anhelaba. Pero ser un seguidor de Cristo no lo eximió de enfrentar pruebas. De hecho, las intensificó. Uno de los momentos más emblemáticos de Pedro tiene lugar durante una tempestad en el mar de Galilea. Jesús se acerca a sus discípulos caminando sobre las aguas, y Pedro, lleno de fe, le dice: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». ¿Te has atrevido alguna vez a pedirle a Dios que te llame a un paso de fe absoluto? Esta es una pregunta reveladora que nos invita a entender cómo se manifiesta nuestra fe en situaciones desafiantes. Cuando Jesús llama a Pedro, él desciende del barco y comienza a caminar hacia él. Pero ¿qué ocurre cuando la mirada de Pedro se aparta de Jesús y se fija en las olas? Aquí nos confronta con una realidad fundamental. Es muy fácil dudar y dejarse abrumar por las circunstancias. En el momento en que Pedro pierde su enfoque en Cristo, comienza a hundirse. ¿Cómo quizás has permitido que las preocupaciones y distracciones de la vida interfieran en tu camino de fe? A pesar de su falta de fe en ese momento, algo notable ocurre. Pedro clama a Jesús: «Señor, sálvame». Esto revela la esencia de la fe, la disposición a volver a Jesús en medio de la crisis. La respuesta de Jesús es inmediata, extendiendo su mano y tomando a Pedro de la mano, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este es un recordatorio poderoso de que aunque podamos fallar en nuestra fe, la gracia de Jesús siempre está presente para levantarnos. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vulnerabilidad. ¿Cuánto de nuestra duda estamos dispuestos a confesar ante Dios? Pedro nos enseña que incluso los más cercanos a Jesús no son inmunes a las luchas de la fe. Sin embargo, es en nuestras debilidades donde vemos el amor y la compasión de Dios fluir. La historia de Pedro no termina ahí. Después de ese momento en el mar, vemos cómo Pedro se convierte en un líder en la iglesia primitiva, predicando y enfrentando persecución. ¿Puedes imaginar cómo pudo haber sentido la presión y el miedo después de haber negado a Jesús 3 veces? Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restaura de manera íntima, preguntándole 3 veces: ¿me amas? Esto no solo restauró a Pedro, sino que también le dio la misión de alimentar las ovejas del Maestro. Este acto de restauración es un testimonio de que nuestras caídas no nos definen. En cambio, lo que importa es cómo respondemos a la gracia de Dios. ¿Cómo permites que las fallas de tu vida te afecten en tu camino de fe? En esta historia, vemos que Dios tiene un plan más grande, y a menudo nuestras decepciones pueden llevarnos a un lugar de mayor confianza y fe. La vida de Pedro nos recuerda que la fe no es un viaje lineal. Habrá momentos de grandeza y momentos de lucha. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu camino de fe puede incluir errores y derrotas? A través de estas experiencias, la fe se fortalece y se transforma, llevándonos a una relación más profunda con Cristo. A medida que navegamos por las olas de la vida, aprendemos a mantener nuestra mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando las tempestades de la vida nos rodean, ¿dónde está tu mirada? Al igual que Pedro, podemos encontrar la fuerza para levantarnos, incluso cuando sentimos que estamos a punto de hundirnos. La fe de Pedro nos insta a seguir adelante, a confiar en Dios incluso cuando nuestra visión se nubla, y a nunca perder de vista la mano extendida de Cristo. Hoy, ¿qué pasos estás dispuesto a dar para permitir que tu fe brille a través de las tormentas? La historia de Pedro
es un recordatorio poderoso de que a pesar de nuestros fallos, siempre hay oportunidad para la redención y la nueva vida. Número 7. La fe de María. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación que parece insuperable? Donde todo a tu alrededor no parece tener sentido y te sientes como si estuvieras caminando en la oscuridad? La historia de María, la Madre de Jesús, es un testimonio vibrante de la fe en medio de la incertidumbre y la gracia. ¿Cómo es posible aceptar un llamado divino que redefine el curso de tu vida por completo? La vida de María nos muestra cómo la fe puede florecer en circunstancias inesperadas y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a aceptar el propósito de Dios. María era una joven de Nazaret que en un momento inesperado recibe el mensaje del ángel Gabriel. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. ¿Te imaginas el asombro y la confusión que acompañaron a este mensaje? La noticia de que sería la madre del Salvador del mundo era monumental, y sin embargo, su respuesta fue admirablemente sencilla. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí, conforme a tu palabra. Esta declaración de fe nos desafía a considerar cuántas veces hemos dudado frente a lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Hemos sido capaces de aceptar lo que parece imposible y en su lugar decidir entregarnos a su voluntad? María no solo se enfrentaba a un futuro incierto, llevaba consigo el peso de un posible ostracismo social, ya que ser embarazada fuera del matrimonio en su tiempo era un riesgo significativo. A pesar de las dificultades, la fe de María resplandece. Una fe que no se basa en entender completamente lo que estaba sucediendo, sino en confiar en el amor y los planes de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido tener todas las respuestas antes de dar un paso de fe? La historia de María nos invita a actuar, incluso cuando no comprendemos el camino que se nos presenta, porque su respuesta a Dios fue llena de valentía y confianza. A lo largo de su vida, María continuaría enfrentando desafíos como madre, desde la angustia de tener que huir a Egipto para proteger la vida de su hijo, hasta el dolor inconmensurable de verlo crucificado. Pero en cada uno de esos momentos, ¿cómo mantenía su fe? A pesar de las circunstancias difíciles, su fe no vaciló. Ella se convirtió en un símbolo de una madre que, sin importar el dolor, esperaba. Con esperanza y amor, el cumplimiento de la promesa divina. El papel de María en el relato bíblico es fundamental no solo por su maternidad, sino por su profunda conexión con Dios. ¿Cómo podemos aprender a sintonizarnos con la voz de Dios como lo hizo ella? Su fe ardiente no se limita a aceptar el hecho de ser madre del Salvador. Se manifiesta en su amor, en sus sacrificios y en su disposición a seguir su llamado sin importar las adversidades. A través de su vida, María nos enseña que la fe no es solo un acto de recibir promesas, sino también de vivir en ellas, de actuar y enfrentar el futuro con confianza. ¿Qué obstáculos estás dispuesto a enfrentar por tu fe en Dios? Cada desafío se convierte en una oportunidad para aumentar nuestra fe y reafirmar nuestra identidad en Cristo. María también nos invita a reflexionar sobre el propósito en nuestras vidas. Cuando ella canta el Magnificat, expresa su gratitud y alegría por lo que Dios ha hecho en ella. ¿Cómo puedes cultivar una actitud de alabanza en lugar de quejas en medio del sufrimiento? El himno de María es un recordatorio poderoso de que la fe se expresa en adoración, agradecimiento y conexión con Dios sin importar las circunstancias. La historia de María es una lección para cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos lo inimaginable,
¿Cómo responderemos? Su ejemplo sabemos que nos lleva a una fe que trasciende los momentos críticos y nos recuerda que cada promesa de Dios es una invitación a la acción y la entrega. Ella no solo fue la madre de Jesús, sino una mujer de fe cuya vida se convirtió en una historia de milagros, esperanza y obediencia. Hoy, ¿estás dispuesto a abrazar el llamado de Dios en tu vida sin dejar que el miedo te paralice? La historia de María nos anima a responder con un sí valiente, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Al igual que ella, podemos ser instrumentos de su amor y su gracia en el mundo. Así que al mirar hacia el futuro, pregúntate, ¿cómo puedo permitir que Dios me use para su gloria? La fe como la de María nos exhorta a aceptar nuestra obra, nuestras luchas y sobre todo a caminar firmes en el camino que el Señor ha decidido para nosotros. Número 8. La fe de los 3 jóvenes hebreos. ¿Alguna vez te has sentido presionado a conformarte a las expectativas del mundo, sintiendo que tus principios están en riesgo ante los desafíos de la vida? La historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, es un relato poderoso que resuena en nuestros corazones y mentes, invitándonos a reflexionar sobre la valentía y la fe en momentos de presión. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender tus creencias, incluso si eso significara arriesgar tu vida? Su relato es un testimonio de fe que inspira a todos aquellos que luchan por mantenerse firmes en su compromiso con Dios. Los 3 jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia y se encontraron en una situación muy complicada. El rey Nabucodonosor había ordenado la construcción de una estatua de oro y decretó que todos debían adorarla. ¿Qué harías si fueras forzado a rendir culto a un ídolo que contradice tus creencias más profundas? Para Sadrac, Mesac y Abednego, esta orden era incompatible con su fe en el Dios verdadero, y por lo tanto se negaron a rendir homenaje a la estatua. Cuando se enteraron de su desobediencia, el rey reunió a estos jóvenes y les dio una segunda oportunidad, amenazándolos con ser lanzados al horno de fuego si no se sometían a su mandato. ¿Cómo reaccionarías ante la amenaza más aterradora que puedas imaginar? La respuesta de estos jóvenes fue sorprendente y llena de coraje. Ellos dijeron, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si nos echan al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos de él y de tu mano, oh rey, nos librará. Lo admirable, a pesar de su devoción, habían vivido en la tristeza de la esterilidad y los años pasaron sin que su anhelo de tener un hijo se cumpliera. ¿Te has preguntado cuántas veces has querido desesperadamente que Dios cumpla una promesa y el tiempo parece arrastrarse? En esta historia, la prolongada espera y el sufrimiento se convierten en el contexto perfecto para entender la fidelidad de Dios. Un día, mientras Zacarías ministraba en el templo, se le apareció el ángel Gabriel. ¡Qué momento tan impactante! En medio de su rutina diaria, se le ofreció el mayor de los regalos. Recibiría un hijo, Juan, quien sería un precursor del Mesías. La respuesta de Zacarías fue una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Cómo conoceré esto? Esto nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces hemos dudado de la palabra de Dios en nuestras vidas? Su pregunta refleja el duelo de la espera y la impaciencia que muchos experimentamos. El ángel mostró la importancia de la fe respondiendo a la duda de Zacarías. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. ¿No es reconfortante saber que Dios siempre envía su palabra en momentos de profunda necesidad? En este crucial momento, el ángel le asegura que, aunque él y su esposa están ancianos, nada es imposible para Dios. Este es un recordatorio poderoso de que a través de la fe se pueden mover montañas. La lección que se extrae aquí es la confrontación de la incredulidad
con la certeza del poder de Dios. Después de que Zacarías dudó, quedó mudo hasta que naciera su hijo, una manifestación de cómo el miedo puede silenciar nuestra fe. ¿Qué sucede cuando nuestros propios temores nos ciegan ante las promesas divinas? Esta historia no solo está marcada por la espera, sino también por el aprendizaje en el camino de la fe. Isabel, por su parte, experimentó una transformación extraordinaria a través del cumplimiento de la promesa. Cuando finalmente dio a luz a Juan, sus palabras fueron de agradecimiento y alabanza a Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo a menudo la culminación de nuestras esperas duraderas se convierte en momentos de adoración? Isabel reconoció que el Señor había hecho algo grande en su vida, y esto refleja la esencia de la fe, el agradecimiento y la confianza en que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. La fe de Zacarías e Isabel no solo fue un acto individual, sino un testimonio de cómo una pareja puede sostenerse mutuamente en tiempos difíciles. Así que, cuando estás atravesando la adversidad, ¿buscas apoyo en aquellos que te rodean o te aíslas en tu dolor? Esta historia enfatiza la importancia de la comunidad, donde la fe compartida puede ser un recurso poderoso para superar las pruebas. Cuando reflexionamos sobre la vida de Zacarías e Isabel, somos invitados a preguntarnos: ¿qué promesas de Dios estás esperando ver cumplidas en tu vida? Hay algo poderoso en el acto de esperar activamente, en confiar y celebrar las victorias, no solo en el resultado, sino en todo el proceso. La historia de su fe no terminó con el nacimiento de Juan. Fue el comienzo de un ministerio que impactaría a muchos. Este relato también nos desafía a ver la importancia del tiempo en el plan divino. ¿Qué pasaría si cada momento de espera es parte de la elaboración de un plan que va más allá de nuestra comprensión? En el contexto del tiempo de Dios, cada cosa tiene su momento, y la espera puede ser un tiempo de preparación. Al final, la vida de Zacarías e Isabel nos recuerda que nuestras oraciones no son en vano y que la fidelidad de Dios está asegurada. Al igual que ellos, podemos tener la certeza de que incluso en los momentos de mayor silencio, Dios está trabajando en nosotros y a nuestro alrededor. ¿Estás dispuesto a esperar con fe a que Dios cumpla sus promesas en tu vida? Este relato nos muestra que la fe no solo es un acto de creencia, sino también una actitud de disposición, reconciliación y alabanza a nuestro Creador. Número 10. La fe de la mujer del flujo de sangre. ¿Alguna vez has sentido que has estado atrapado en un ciclo de desesperación, buscando una salida y deseando que alguna solución te alcance? La historia de la mujer del flujo de sangre es un poderoso testimonio sobre la fe que persiste en medio del sufrimiento. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando las circunstancias parecen desfavorables y la esperanza parece estar fuera de alcance? En su lucha, esta mujer nos enseña sobre el valor de la fe cuando todo parece perdido. Durante 12 largos años, esta mujer había vivido con un flujo de sangre que la aisló de la sociedad y la llevó a sufrir en silencio. ¿Te imaginas el dolor emocional y físico que acompañó a su condición? En aquella época, vivir con esta enfermedad la consideraba impura según la ley judía, lo cual significaba que fue marginada y apartada de la comunidad. Esta situación nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces nos sentimos isolados por nuestras propias luchas, sintiendo que no tenemos voz ni esperanza? Sin embargo, a pesar de su sufrimiento y la desilusión acumulada de buscar ayuda sin encontrar alivio alguno, la fe de esta mujer comenzó a brillar. Al haber escuchado sobre Jesús, algo en su corazón le dijo que Él era su única esperanza. En medio de la multitud,
ella decidió que no dejaría que la multitud la detuviera. ¿Qué haces cuando sientes que todo se interpone entre tú y tu milagro? Decidió acercarse a Jesús, pensando, si tan solo toco su manto, seré sanada. Este acto de fe es asombroso. Ella se arriesgó al avanzar hacia Jesús, no solo por la muchedumbre, sino también por el temor al rechazo y la reacción de otros. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus miedos y salir de tu zona de confort para alcanzar lo que deseas? Su anhelo de sanidad fue más fuerte que cualquier obstáculo. La fe en este caso se convirtió en su motor, impulsándola a actuar. Cuando finalmente tocó el manto de Jesús, pudo sentir que algo había cambiado dentro de ella. ¿Te has dado cuenta de cómo un simple toque puede transformar una vida entera? El poder de Dios fluyó a través de su fe, restaurando lo que había estado quebrantado durante años. Instantáneamente ella fue sanada, la hemorragia detuvo su curso. Pero más allá del milagro físico, se presenta un encuentro personal y transformador. ¿Cuántas veces hemos experimentado un milagro sin profundizar en la relación que tenemos con Dios? Al darse cuenta de que el poder había salido de él, Jesús se volvió hacia la multitud preguntando quién lo había tocado. ¿Por qué crees que Jesús hizo esta pregunta? Tal vez porque quería que ella se identificara, que comprendiera el profundo significado de su fe. Cuando la mujer, temblando, se atreve a confesarlo, Jesús le dice, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé sanada de tu enfermedad». La palabra hija no es casual. Es un indicativo de relación, aceptación y amor. ¿Cómo te sientes al saber que tu fe puede llevarte a ser llamado no solo por tu nombre, sino también como hijo o hija de Dios? En este punto, la mujer no solo fue sanada físicamente, sino que fue restaurada emocionalmente y espiritualmente. La historia de esta mujer nos enseña que la fe no es solo un acto de creencia, sino una acción que se manifiesta incluso ante grandes adversidades. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestro valor en los ojos de Dios a causa de nuestras luchas? Esta mujer nos recuerda que no importa cuán desalentadora sea nuestra situación, siempre hay un camino hacia la redención y la sanidad si nos atrevemos a buscar a Jesús. Además, su historia destaca la importancia de la comunidad y la compasión en la fe. ¿Te has preguntado cómo puede ser un apoyo para aquellos que están luchando en su